A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo. Qué bueno que tengamos esta nueva oportunidad de tener una lección del libro de Apocalipsis. Tal vez muchas personas piensen que sería bueno ir adelante y hacerlo todo de una vez, pero estamos en los tiempos del fin y es bueno que vayamos entendiendo cada una de las lecciones que tomamos y que vayamos construyendo en lo que es el tiempo que nos queda hacia el futuro, porque vemos que las profecías se van cumpliendo. Así que en esta noche vamos a estar hablando de, vamos a decir, la sexta iglesia, que sería Filadelfia. Y ya pues después de concluida la próxima, vamos a ir construyendo nuestro timetable o nuestra tabla de tiempo para ver pues qué viene, que con gran probabilidad sea el rapto, pero cuando hablemos del rapto vamos a hablar de las resurrecciones, la primera resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta linda noche que tenemos para estudiar esta lección. Pedirte que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, Señor, que tu gracia, tu poder se manifiesten en nosotros que la damos y en aquellos que la escuchan, para que seamos pertinentes, Señor, en lo que hacemos, pero que en una forma simple, que es lo que yo siempre te pido, que en una forma simple podamos entender. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Recuerden, este es el pastor Héctor Santiago, el ministerio Ciñéndose la Toalla, que pues presenta en nuestro canal de YouTube Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús en este tiempo Apocalipsis. Voy a poner una foto de entrada de este tiempo de Apocalipsis para que la podamos utilizar. Ya no voy a determinar la lección, pero sí que estamos en el capítulo 3, versos del 7 hasta el 13, que es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que todo el mundo, todos los estudiosos, vamos a decirlo así, todos los estudiosos queremos ser la iglesia de Filadelfia. Ser que sea la iglesia que está viviendo en esta época, en esta era, a pesar de que hubo, de que pues las 7 iglesias físicas que hubo allá en Asia Menor, en Turquía, pero Asia Menor en aquel tiempo del apóstol Juan, pues que sea para nosotros pues esta, la de Filadelfia, y no la próxima, porque entonces decimos, y la próxima será la de la gran tribulación, pero eso sería el que tengamos que decir que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Tendríamos que estar en esa forma de pensamiento, porque para esa última iglesia, la Odisea, también hay una palabra. Recuerden las cinco etapas que tiene cada uno de los mensajes. Yo vuelvo a repetírsela para que usted y yo estemos claros. Primero, una presentación del Señor Jesús. Se presenta de una manera. A cada iglesia se le presenta de una forma diferente. Luego, hablar algo bueno o algo malo que tiene que ver con la iglesia, que de hecho Esmirna y Filadelfia son las únicas 2 iglesias que no se le nombra nada malo. Luego viene un arrepiéntete, una oportunidad de arrepiéntete, y luego viene una palabra para el que venciere. Cada una pues tiene una palabra para el que venciere. Déjame leer primero
los versos del 7 hasta el 13, usted agarre, que tiene su Biblia, marca en su Biblia si tiene que marcar, y entonces luego de eso pues doy una introducción a lo que fue vamos a decirle, el contexto histórico de Filadelfia, y tocamos uno que otro texto y lo hablamos. Dice: escribe el ángel de la iglesia a Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Recuerde que en el capítulo 1, cuando se presenta Jesús, se presentan todas estas características de aquel ser que estaba viendo Juan. Y entonces hay unas cosas pues que identifican a Jesús directamente, pero otras que para nosotros pues son buenas en saber. Por ejemplo, el santo es Jesucristo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y esto es un concepto que dice que con esa llave abre y nadie cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, y ese es el concepto del reino, porque David, en esta presentación, David es el trono que vamos a decir que hubo una promesa. Usted sabe que en estos días estuve pensando en eso de David, y en un momento dado Dios prometió a David que en su trono siempre habría un hijo, ¿sabe? Que era un trono eterno. Pero obvio, Dios está pensando en Jesucristo, que es de la línea davídica, que es de esa línea. Sin embargo, en un tiempo, cuando Salomón fallece y se levanta su hijo Roboam, y luego hay una división y solamente queda un remanente, que es la tribu de Judá, y siempre hay otra tribu que es la de Benjamín, pero vamos, para los efectos que estoy haciendo, la tribu de Judá. Y entonces que todas las demás tribus, las otras 10 tribus, se fueron con Jeroboam. Entonces tal parece que pues el que hubiese un rey en el trono de David pues no se cumple, porque hubo muchos años, muchos siglos en que pues hubo reyes en Judá y reyes en Israel, hasta que Israel es llevado cautivo por los asirios, y un promedio de 100 y tantos años después, Judá es llevado cautivo por Babilonia. Pero aquí en el escrito, que esto es una cosa que tiene que ver con la iglesia particular, no con Israel, pues se habla de una llave, que es la llave del evangelio, que es la llave de la iglesia, que es la llave que abre y que nadie puede cerrar, o que cierra. En algún momento dado, el Señor le dijo a Pedro y de hecho vamos a añadir esa cita para que usted la tenga. Ok, aquí la tengo. Está en Mateo capítulo 16, versos del 18 y 19, que establece el concepto de la iglesia que está fundada sobre Jesucristo, que es la roca. Y yo también te digo, Jesús hablándole a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro es roca pequeña, no, es una piedrecita,
una piedrecilla, es el concepto de la definición de Pedro, pero él dice, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca que es Jesucristo. Dice, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y a él, porque él es el emisario de que va a tener la palabra del reino, el evangelio, lo que se llama el evangelio. A ti te daré la llave de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ese es el antecedente de Isaías capítulo 22, verso 22, donde esa llave representa esa autoridad, y dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ese concepto de la llave, que ya estaba identificado con David. Y ahora Jesús dice, yo soy el que tengo la llave. De ese que hablaba Isaías, de ese que él le habló a Pedro, ahora le está diciendo a Juan, yo soy el que tengo la llave, el que abre y el que cierra y abre soy yo. Por eso es que nadie puede más allá de lo que yo permito, porque Dios tiene el control. Entienda eso, que eso es el mensaje de las iglesias. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, porque Jesús tiene el control. Dice, yo conozco tus obras. Acuérdese, parte 2. Vea la parte 2. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Él tiene la llave del evangelio, y ya mismo vamos a hablar de esa puerta abierta. Vamos a hablar un poquito más. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tiene poca fuerza. Recuerde esa parte que está en el verso 8. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y recuerda que ya en las iglesias anteriores Jesucristo va marcando, y en este caso la segunda vez en una de las iglesias va marcando los que se dicen que son judíos y no lo son, porque no todos, dice la Biblia, que no todos los judíos son hijos de Abraham, en un sentido figurado, en un sentido que lo que está diciendo, porque ustedes saben que Abraham es la promesa. Abraham es la promesa, y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero cuando hablamos con relación a la iglesia, la iglesia tiene una responsabilidad con el mundo, una responsabilidad que tiene que ver con lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario para salvación de la humanidad. Y los judíos en algún momento tienen que entrar por esa línea. No sé qué hubiese ocurrido si los judíos, porque obvio, esta película, pues ya hemos visto el final, pero no puedo especular y decir qué hubiese pasado si los judíos hubiesen aceptado a Jesucristo cuando vino por primera vez. Pero la Biblia dice, a lo suyo vino, y hablando de Juan, a lo suyo vino, y los suyos, que son los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y ahí entra el concepto gentil y entra el concepto de iglesia, a todos los recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y él dice, y a Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Se lo está diciendo a la iglesia, y reconozcan que yo te he amado. O sea, que hay unos judíos
hay unos judíos que, tipo remanente, que Dios va a tratar con ellos, porque la misma Biblia nos enseña que al final de los tiempos Dios va a tratar con el pueblo judío, pero es un remanente. ¿Por qué quiero decir que es un remanente? Porque en estos 2000 años siempre han habido judíos, y no quiere decir que la palabra hacia los judíos del futuro, a los judíos de los 122,000, de los 144,000, perdón, saca un número ahí medio extraño, los 144,000, y los judíos que se le dijo a Daniel, y entonces todo Israel será salvo. O sea, estamos hablando los judíos de la gran tribulación del futuro. No es algo retroactivo a otros judíos ¿cómo dicen? Viven de espalda a Jesucristo. No toquemos mucho eso ahora porque no es nuestro tema. Nuestro tema es la iglesia, no el pueblo de Israel. Ese lo tocaremos en algún momento dado dentro de Apocalipsis. Pero que aquí a la Filadelfia le dijo que hay unos judíos que se dicen ser judíos y no son judíos. Y que Dios le va a demostrar que ama a la iglesia, y he guardado mi palabra. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Perdón, que me fui por ahí por el 8 de nuevo para allá. Que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y mire que la palabra de su paciencia, porque desde hace 2000 años los apóstoles dijeron, Jesucristo viene otra vez y viene pronto. Y esto ha sido una palabra de paciencia, aguardando. Todavía al día de hoy estamos aguardando a que Cristo venga. Vendrá y va a venir, porque Él dijo que venía y va a venir. Pero hay que tener paciencia y esperarlo. Dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y eso es una de las figuras que vamos a utilizar cuando hablemos del rapto, donde la Biblia dice que hay una promesa para la iglesia, que Jesús le dijo que va a venir una hora de prueba difícil para el mundo y te guardaré de ella. Te guardaré de ella. Esa prueba dice para probar a los que moran sobre la tierra. Viene prueba y viene difícil. Nosotros le llamamos la gran tribulación. De eso vamos a hablar. He aquí yo vengo pronto. ¿Se da cuenta? Eso es la palabra de la paciencia. Yo vengo pronto. Cuando es el pronto, nos ha costado esperar. A la iglesia le ha costado esperar. Pero el Señor viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Escuche, columna. Nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. En la columna, el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 3 nombres. Nombre de Dios. El nombre de Jerusalén. Y el nombre nuevo. Nuevo. No Jesucristo de Nazaret, no Yeshua. No. El nombre que adopte Jesús, porque para todos los que lleguen al cielo, vamos a ponerlo de esa forma para hacerlo simple, y que ya Jesús es el primogénito, todos tendremos, según vimos en una de las iglesias, un nombre nuevo. Y vamos a tener grabado el nombre nuevo de Jesús. Dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, vamos al contexto histórico de Filadelfia. Estaba situada en la región de Lidia, en Asia Menor. Eso usted lo sabe porque todas están al sur de Asia Menor, que actualmente es Turquía. Fundada en el año 189 antes de Cristo por Átalo II Filadelfo, rey de Pérgamo. Y su nombre, Filadelfia, significaba el que ama a su hermano. Es el nombre que le pusieron, de donde pues emana el amor fraternal, que es Filadelfia, amor fraternal. Era una ciudad estratégica para difundir
la cultura y el idioma griego hacia las regiones interiores y estaba ubicada en una zona volcánica muy fértil para la agricultura, especialmente el cultivo de las uvas, de la vid. Sufrió muchos terremotos y en el año 17 después de Cristo, un terremoto devastador. Y debido a esos constantes temblores, muchos habitantes pues vivían atemorizados. Por eso es que se cree que por eso es que en el 3:12 dice: he aquí que al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Columna porque ¿qué es lo que tiene que ser fuerte en medio de los terremotos? Las columnas. Le está dando una esperanza, una palabra de esperanza. Les haré columna en el templo de mi Dios. Entienda esto, porque eso de que no todo el mundo va a ser columna, eso es a la iglesia de Filadelfia, a las demás no se les prometió eso. No es que todos los cristianos van a ser columna en el templo de Dios y que más nunca van a salir del templo. Eso es específico. A esta iglesia se le está dando esa esperanza como un tipo de apoyo. ¿En qué etapa estaba viviendo? Porque recuerde que estamos poniéndolo por etapas también. Esta parte no es tan solamente el que todos los mensajes van para toda la iglesia de Jesucristo, sino que estamos en etapa. Y en esta etapa es la etapa del siglo XX, la etapa donde vino el desarrollo de las misiones, donde hay un boom y se empieza a trabajar en todas partes del mundo, no tan solamente de Puerto Rico. Puerto Rico es parte de eso. Yo lo hablé ¿cómo dice? En los vídeos pasados, cuando hablé de las iglesias en el siglo XX y en el siglo XX mayormente, cómo llegó el pentecostalismo a Puerto Rico. Ahí hablé de eso, porque nosotros pues también entramos en ese tiempo de enviar montones de ministros y de misioneros. Entonces, se le dice la iglesia pequeña pero fiel, que tiene poca fuerza. Tú que tienes poca fuerza, pero eres fiel. Y es la única, dije, junto con Esmirna, que se le llama, y que no se le da reprensión, porque hay una parte que luego de que se le da lo bueno dice: pero tengo contra ti. A esta no se le dio el tengo contra ti. Dice: porque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, la iglesia que en el siglo XX hubo un empuje tremendo, un empuje de santidad, porque la gente critica muchas cosas de las iglesias en un tiempo, pero aunque usted critique lo que critique, la gente estaba llena del Espíritu Santo, los cultos estaban llenos del Espíritu Santo. Allí entraba un enfermo y se iba sano, allí entraba un paralítico y el Señor lo sanaba en el nombre de Jesús, milagros y Dios llamando gente y capacitándola y mandándola a las misiones. Eso no lo podemos negar. Y la iglesia sigue adelante, es cierto, pero las fuerzas se le siguen acabando y hay muchas cosas que en este tiempo no se dan. Eso también es una realidad. No en todas las iglesias, porque hay iglesias de poder, de fuego, no en todas, pero hay iglesias y hay iglesias en este tiempo tan convulso, que hay tantas cosas, que hay tanta gente, que hay tanto que se dice. Busque estar donde el Espíritu de Dios se mueve, donde Dios le hable. Póngase, vamos a hacerlo más individual, métase con el Señor. Así que dice: no era poderosa ni influyente, no tenía mucha fuerza, como la iglesia vamos a decir, de la Edad Media, como la iglesia cuando era parte del Estado. No es esa iglesia. Ya la iglesia no es parte del Estado, y ya por lo menos en América lo que se dice es separación de iglesia y Estado. Ustedes por allá y nosotros por acá. Tenía pocos recursos,
tampoco es que tiene ayuda de nadie, experimenta oposición, porque la iglesia siempre ha experimentado oposición, y también, pero permanece la fidelidad, permanece la fidelidad. En el 8 decía, he puesto de ti delante una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y generalmente, yo le voy a hablar de unos hombres de Dios que usted va a conocer, que tienen un pensamiento hacia las misiones, oportunidad para evangelizar. Eso tal vez en el pasado no lo había mucho. Entonces pues llega un momento en que hay libertad en muchas partes del mundo para evangelizar, servicio cristiano, expansión del evangelio. La obra comienza a depender más de Cristo que de las fuerzas humanas. Muchos intérpretes, yo creo que por aquí que lo tengo, se ven en las 7 iglesias como ese periodo de la iglesia misionera, de avivamiento. Esa es la palabra que estaba buscando, avivamiento misionero. De hecho, en el 60 y pico fue que le dije la iglesia misionera mundial. Y pues, aunque viene del siglo XVIII, XIX, en el 20, ¿qué hace CEPU? Ahora, el despertar evangélico, el crecimiento de las misiones mundiales, predicadores como John Wesley, George Whitefield y Charles Spurgeon, que todavía pues hay libros de las maravillas que esa gente hizo y de los testimonios de las cosas que Dios fue haciendo, que Jesucristo hacía en medio de esa iglesia que va hacia la Odisea, porque la Odisea es la iglesia que se le dirá, un adelantito, a esa que se le dirá que ni eres frío ni caliente. Eso es una etapa. No eres frío ni caliente y te vomitaré de mi boca. Eso no es esta. Esta es la explosión, donde estamos hablando de los avivamientos, el gran avivamiento y las grandes, vamos a decir, movimientos tremendos que han habido en la iglesia. John Wesley, George Whitefield y Charles Spurgeon, que ven esa parte de la puerta abierta como el envío de predicadores a muchas naciones, la puerta abierta, las oportunidades, abrió la expansión del mundo. He puesto una puerta que nadie puede cerrar y se llenó el mundo del evangelio. El evangelio fue creciendo poco a poco, hasta que llegó al siglo XVIII, sobre todo el XIX y XX, la gran explosión. El siglo XXI pues tiene sus retos, todavía tiene sus retos. Las promesas, dice, yo te guardaré de la hora de la prueba. Que ya les dije, lo vamos a usar cuando hablemos de rapto, de sacar a la iglesia del mundo para algo duro y difícil que viene. Dice, honor delante de sus enemigos, conocerás que yo te he amado. Conocerán, el enemigo conocerá que yo he amado a la iglesia. Le haré columna en el templo de mi Dios. Y dice, y recibirán, eso ya lo dije, 3 nombres, el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre de Jesucristo. Eso es esta iglesia maravillosa, tremenda, tanto con Esmirna, es la iglesia que debería ser siempre, la iglesia que espera al Señor, que debería estar esperando al Señor, que seamos. No la iglesia que hay que estarle diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que tienes ahí esa mujer Jezabel acabando con el mundo, que tienes un de estos de Balaam enseñando cosas sucias, que tienes a los nicolaitas que están ahí también trayendo cristianos, ¿cómo dice? Haciendo cosas de gente que no son cristianos, y por ahí vienen diferentes cosas hasta que llegue a la próxima, que esa pues la grabamos, vamos a grabarla luego. Promesas a Éfeso.
al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Sigo recordándole, la cual está en medio del paraíso de Dios. Recuerden que el paraíso de Dios está en el cielo y allí está el árbol de la vida, conforme a Dios lo puso en el paraíso de la tierra, que se llamaba el huerto del Edén. Está en el cielo. El huerto del Edén se lo llevó Dios. Esmirna, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque la segunda muerte es el infierno, la llegada al infierno. Esa es la segunda muerte. Y no, al que venciere, para allá no va a ir. Pérgamo, al que venciere daré a comer del maná escondido, que ese maná escondido estaba en el arca de la alianza. Y dice, y le daré, y ese maná escondido lo tiene Dios en el cielo junto con el arca. Eso lo vamos a ver en algún momento dado. Vamos a abrir el telón para ver el arca allí. Y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita escrita, un nombre nuevo. Usted y yo vamos a tener un nombre nuevo. Yo me incluyo en esto porque me voy para el cielo también cuando el Señor o me llame en el rapto o me llame en el rapto personal. Porque hay dos raptos. El rapto de toda la iglesia y el rapto personal. Y yo voy a tener una piedrecita blanca con mi nombre nuevo y una piedrecita escrita, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino yo. El mío, pues nadie lo conoce, sino pues yo. Tiatira, en el verso 26, al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Que vamos a tener autoridad. Venimos a reinar con Jesucristo en Jerusalén. Y la regirá con balas de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, que es Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese se me coló ahí. Y Saldi, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Santidad. Los vestidos de vestiduras blancas. La novia la esposa del Cordero. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Es importante porque dice que cuando nos enfrentemos ante Dios, dice, y el que no sea hallado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego con azufre. Pasará la segunda muerte. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y ahora, Filadelfia, al que venciere, yo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios en mi nombre nuevo. Lo dice al final, y mi nombre nuevo. Y termina con lo que le dicen a todas: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, con letra mayúscula, es el Espíritu Santo, dice a las iglesias. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es Pastor Héctor Santiago, Ministerio Ciñéndose la Toalla, y en esta sección que tenemos, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Gracias por las iglesias, gracias por estos temas. Estos temas son maravillosos porque hablamos de lo que conocemos, que son las iglesias. Te pido que los bendiga, Dios, y que estos vídeos de las iglesias se hagan un boom y que lleguen, Dios mío, a mucha gente. Tú sabes cómo hacer eso. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga.